El objetivo de ahora de esta reforma borbónica, organizada por el rey de España, valga la redundancia de esta España, era centralizar aún más el poder y las riquezas, pues en sí, de España en América, ¿correcto? Luego de los gobiernos provinciales, departamentales, vienen los distritales, el llamado cabildo. Los cabildos son como los municipios en el Perú actual. Esa es una herencia en sí política que nos dejaron los españoles. Correcto, el cabildo entonces es el municipio, así como allá en tu pueblo. A ver qué municipios hay, acuérdate, a eso tú lo tienes que llamar cabildo, allá en Cajamarca. Dicen que son organismos de gobierno locales dirigidos por un alcalde. Recuerda que se organizaron en cabildos de indios y cabildos de españoles. ¿Qué significa? Que había un pequeño municipio de indígenas y un municipio para la gente pues española. Por ejemplo, los municipios de indígenas se llamaba reducciones. Ahora, los cabildos de españoles, correcto, era para la gente principalmente blanca, correcto. En el cabildo de españoles habían reuniones, dos tipos de reuniones. El cabildo abierto, cuando era la reunión de quién, del alcalde, sus ¿cómo se le llama a estos tipos? A ver, que acompañan al alcalde, ¿te acuerdas cómo se le llaman? A ver, se me acaba de pasar, oye. Mira, tantas cosas en la cabeza y se me acaba de pasar. A ver, ¿quiénes acompañan a los llamados alcaldes? ¿Te acuerdas o no? Sus regidores, ya me acordé. Gracias. Listo, gracias, hijo. Tú sí, también me has ayudado. Muy bien. Los regidores, correcto. Entonces, es el cabildo abierto, es la reunión del alcalde, regidores y el pueblo. El pueblo también participaba porque le decía, señor, ¿sabe qué? En este pueblo necesitamos un estadio. Señor, en este pueblo necesitamos, no sé, una carretera, necesitamos una plaza, necesitamos tal, 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 ya. Ahí todititos participaban. Y el cabildo cerrado era la reunión solo del llamado alcalde con sus llamados no te olvides, con sus llamados, perdón, regidores. Muy bien, con sus llamados regidores. Entonces ya es una reunión íntima, ya asuntos políticos internos. Por ejemplo, las leyes que crea un alcalde son muy conocidas. Allá en Cajamarca o en el pueblo donde tú vives, por ejemplo, en mi pueblo, acá en Lima, ¿no? Por ejemplo, cuando el alcalde quiere cobrar, pues en realidad, ¿qué? Por algo, o castigar por algo, por ejemplo, a la gente cochina que le gusta botar su basura en la calle, crea las famosas ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales terminan siendo leyes creadas por un alcalde. ¿Queda claro? Ahí está. Los alcaldes de los grupos, de los cabildos en sí de indios, de las reducciones, se les llama barayocs, que fueron los alcaldes de los indígenas a partir del año 1565. Recuerda que el pueblo de indios eran gobernados por un cacique y estaba subordinado a los corregidores. Muy bien, listo. Ahí vemos los corregimientos, correcto, ahí están los corregidores de las minas. Mira cómo los españoles en sus caballos manipulaban y lógicamente explotaban a los indígenas, los corregimientos. Estas son las intendencias. Por ejemplo, te voy a ayudar con algunas. Trujillo, correcto, Tarma, perdón, Trujillo, sí, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, ya va 1, 2, 3, 4, 5, Cusco, correcto, y Arequipa. Y finalmente el último es Puno, correcto, el último en crearse terminó siendo Puno. Esos vienen a ser las intendencias, los futuros gobiernos departamentales. Profe, veo el mapa del Perú y me da una nostalgia tremenda. Mira cómo era antes nuestro mapa. Quiero contarte que ese es el mapa del inicio de la República, ni siquiera de la época del Tahuantinsuyo, de la época española. Los cabildos, por ejemplo, acá vemos una imagen del Cabildo de Lima, ¿no? La ciudad de los reyes. Mira cómo se escribe ciudad, ¿no? Parece una V, no es una U. La ciudad de los reyes de. Correcto, ni siquiera se dice reyes como hoy, reyes de. Ahí vemos pues en sí el Cabildo de Lima. Muy bien, Palacio de Gobierno, la Catedral y el famoso municipio de Lima. Cuando tú vengas al centro de Lima, ahí está. Esto vendría a ser la Plaza de Lima, el Cabildo. Y las reducciones, el grupo donde vivían los indígenas, correcto. Algunos indígenas inclusive convivían con españoles, ya que se habían mezclados. Muy bien, listo. Ahora, vamos a ver, hemos conocido hace un momento, de manera puntual, cómo es que se ha dado la organización la llamada organización política.
El siguiente punto es conocer la organización social. Socialmente, cómo se han organizado los llamados españoles. Entonces, nos dice, a nivel social, correcto, la sociedad colonial del Perú fue fundamentalmente clasista y racista. Profe, perdón, ¿qué significa clasista? Que habían clases sociales y racista, razas. O sea, una comunidad de blancos, una comunidad de indígenas y una comunidad de negros, ya que llegaron negros traídos desde África, por ejemplo, del Congo, correcto, muchos de ellos del Congo principalmente, para ser esclavos acá en nuestro territorio. Muy bien, ahí está. Entonces había racismo en la división de clases sociales. Es decir, como dice, ¿no? Existieron clases sociales con grandes desigualdades e injusticias, era lógico, injusticias económicas y sociales. También la estratificación social se basaba en el color de piel, que ya te comenté, blancos indígenas, que eran marrones como yo, correcto, y los llamados, pues en sí, negros, ¿no? Para establecer la discriminación económica y social. A su profe, que suena horrible eso, así eran los españoles, hijo. El color representaba, dice, un factor infranqueable en la ascensión dentro de la sociedad. O sea, ¿quién todavía tenía la posibilidad de ascender socialmente? El indígena. Pero el que nunca iba a ascender y siempre le iban a tratar peor, pues que, perdóname la expresión, peor que un excremento que tú pisas pues en tu pie y lo tratas como algo asqueroso y dices, ¡ay, no lo pise! Era el pobre negro. Al llamado negro simplemente lo trataban de la peor manera, hijo. Por ese motivo, en este cuadrito nosotros resumimos cómo es la sociedad. La organización social es estamental, porque hay estamentos. Étnica, porque es racial. Ahora, ¿cuándo lo vemos esta parte étnica? Dos repúblicas, de españoles y de indígenas. La República de Españoles, la república o grupo de hombres blancos. Y la indígena, lógicamente los indígenas, ¿no? Ahí está. Cuando hablamos de los españoles, te puedo contar algo. Habían dos tipos de españoles, los peninsulares o chapetones, apunta por favor, que son los españoles nacidos en España. Repito, españoles, peninsulares o chapetones. ¿Quiénes son los peninsulares o chapetones? Son los españoles nacidos en España. ¿Queda claro? Y profe, abajo, mira lo que dice, americanos, sí, los españoles nacidos en América, ya no en la península, en España ya no, sino nacidos en América. ¿Y cómo se les llama a ellos? Criollos. Ah, profe. ¿Y qué diferencia hay entre el español nacido en España y el español nacido en América? Y te acuerdas lo que te dije hace rato cuando se habla del nombramiento del virrey y de los hombres de la Real Audiencia. Te voy a contar algo. Los mejores cargos políticos, repito una vez más, los mejores cargos políticos los tienen aquellos españoles que nacieron en ¿dónde? Que nacieron en España. En cambio, el español nacido en América no tiene absolutamente casi nada. Ahora entiendes por qué en el futuro el español nacido en América, llamado criollo, es el que buscó la independencia de nuestro país, o sea, independizarse de España. Pucha, profe, yo juraba, repito, yo juraba que la independencia del Perú lo habíamos logrado nosotros y eso iba a ser en favor del indígena. Ahí está la razón de por qué muchos indígenas en distintos pueblos fuera de Lima siguen todavía siendo discriminados y todo se centraliza en Lima, porque maldita sea, la bendita independencia no fue de los peruanos, fue de los llamados españoles que buscaron separarse de España para obtener mayor privilegio y mayor riqueza. Ahí está la diferencia entonces entre los blancos, unos con privilegio, los nacidos en España, y los que no tienen muchos privilegios, eran los que nacieron en América, los criollos, muchos de ellos se dedicaban al comercio y algunos tenían algunos pequeños cargos políticos. En el caso del indígena también hay dos tipos, ¿no? El noble indígena, el llamado cacique, correcto, el curaca, que mantiene sus privilegios por ser descendiente de la nobleza inca que dejó someterse por los españoles, y el indio común, el indio pues en realidad que no tiene nada que ver con la nobleza, y a ese pobre indio sí se le cobraba pues impuestos, como la mita, por ejemplo. La nobleza indígena no pagaba mita, pero quien sí lo llevaban a trabajar la mita era el indio común. Tupac Amaru II era un noble indígena, pero no, él no pagaba impuestos, pero el indio común sí, por eso dicen, ¿no? Que él luchó justamente por liberarlos. ¿Queda claro? Entonces también hay dos tipos de indígenas, así como hay dos tipos de blancos, unos con privilegios, los
llamados chapetones, nacidos en España, y los otros, los llamados americanos, llamados criollos. Acá los indios también hay dos tipos, la nobleza indígena, correcto, y el indio común. El indígena, por ejemplo, con privilegios, o el nobleza indígena recibía educación, el otro no recibía. Y abajo, los esclavos. A eso sí, ahí eso no va a cambiar nunca. El esclavo sí o sí siempre va a ser lo peor, el llamado negro. Ahora, vamos a ver qué tipo de castas y variantes raciales surgieron, pues, por ejemplo, de esa mezcla. Miren esa foto, ¿no? Ahí vemos, pues, en sí a un español blanco habiéndose, pues, relacionado con una indígena. Producto de eso nació, pues, una niña o un niño, pero que no va a ser ni blanco, ni tampoco indígena. ¿Cómo se le va a llamar a ello? Ahí está. Los de primer orden, correcto. Se les llama mestizo, que es el cruce de un español con una mujer indígena. Ah, profe, muchos de nosotros somos en sí mestizos. Claro, somos mestizos porque somos el cruce de un español con un indígena. Por ejemplo, a ver, mi apellido abunda allá en Cajamarca, Mestanza. Mestanza es un apellido netamente español. ¿Y sabías tú que Mestanza es un distrito allá en España? Muchos apellidos indican algo, un lugar o función correcto que cumplía un español cuando llegó al Perú. ¿Queda claro? Por ejemplo, me imagino, ¿no? Alfonso de Mestanza. Podemos decir que era un español, correcto, que llegó al Perú, pero que lo llamaron de Mestanza porque era de la ciudad de Mestanza. Y así nació, pues, no, Alfonso Mestanza, diríamos. Yo soy Joel Mestanza. Ah, mira. Ahí está una de las razones, ¿no? Luego, el mulato. ¿Quién es el mulato? La llamada mezcla de un blanco correcto con una mujer negra. Habían blancos que al final se terminaban mezclando con mujeres de raza negra. Resultado, ese hijo terminaba siendo llamado mulato. Pero si un indígena, por ejemplo, se mezclaba con una negra o un negro, correcto, nacía ¿quién? Nacía el sambo, correcto, cuando una mujer negra se mezclaba con un indio, con un indígena, varón, correcto, nacía el zambito. Entonces, mestizo, blanco y negro. El mulato, blanco e indígena, el mestizo. El mulato es la mujer negra con el hombre blanco. Muy bien, ese es el mulatito. Y si hablamos del sambo, ¿quién es el sambo? La mujer negra con el indígena. Ahora, las castas estaban conformadas por los grupos étnicos que resultaron de algunos cruces muy intensos. Por ejemplo, ¿quiénes son el segundo orden? El cholo, ¿no? Que el cholo, profe, yo he visto que acá en Lima y inclusive hasta en Cajamarca, profe, nos cholean. Ah, pero tú tienes que, primero, esta bestia te ha puesto que te cholea, lo hacen una forma de discriminarte. Pero te apuesto que no sabe ni siquiera, pues, en realidad, qué es en sí, qué significa el término cholo. Y quiero comentarte, pues, en sí, que cholo hace referencia al cruce, correcto, del mestizo. Ya de por sí, acuérdate que un mestizo era la mezcla de un blanco con un indígena. Ahora ya ese resultado llamado mestizo es mezclarlo ahora con un mestizo más. Y a ese se le llama cholo. Muchos de nosotros somos parte de eso, ¿correcto? El otro, el tente en el aire. ¿Quién es ese? El cruce del cholo con un indígena. O sea, ya te mezclaste 2 veces, correcto, con un indígena. La tercera vez es la vencida, como dicen ya. A ese se le llama el tente en el aire. Pero si te mezclas por cuarta vez, correcto, cuarta o tercera vez con un indígena, a eso se le llama el salta para atrás, correcto, salta para atrás. Y si eres una cuarta mezcla con otro indígena, ya eres un cuarterón. Correcto, el salta para atrás con el indígena. Ah, su profe, yo me siento salta para atrás, me dicen por ahí. Bueno, yo también me siento por ahí, probablemente tengo pues mis orígenes y mis raíces indígenas. Oye, mi color lo dice todo, hijo. Correcto, muy bien. Ese es en torno pues en realidad a la organización social, inclusive cómo es que aparecen los apellidos, así, ¿no? Españoles. Por ejemplo, en el norte abundan los españoles, los apellidos españoles, pero en el sur, por ejemplo, se mantuvieron apellidos indígenas. Tú te vas al Cusco, por ejemplo, bastante apellido indígena en Ayacucho, en Apurímac, Huancavelica, ¿no? Ahí sí hay netamente, pero en aquellos lugares donde se aceptó más, por ejemplo, el orden español, es donde abundan, ¿no? Los llamados apellidos españoles. Y ahí está Cajamarca, pues un lugar donde los españoles se asentaron y vivieron. Listo, eso es en torno a la organización social. Ahora, hablemos del aspecto económico. Y a ver, tú me vas a ayudar a la organización económica, querido y estimado alumno. La organización económica de parte de los españoles nos dice que ellos organizaron un sistema llamado el mercantilismo. Repito una vez más,
el llamado mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? El mercantilismo se basó en la acumulación de metales preciosos, al cual se le llama bullonismo, para el control de mercado. Recuerda que España, ¿en qué basa su llamada economía? En la concentración de metales como el oro y la plata. Repito, oro y plata. Pero, ¿qué es lo que terminó pasando? Para todos ustedes, estimados y queridos alumnos, señores, quiero comentarles que se termina desarrollando pues también el monopolio comercial, o sea, dos razones para que España tenga mucho poder económico. Primero, en la llamada explotación de metales preciosos, a través del llamado ¿qué? Mercantilismo. Ellos vivieron del bimetalismo, oro y plata. Y segundo, el monopolio comercial. ¿Qué es el monopolio comercial? La intervención de la corona, correcto, donde va a evitar, repito una vez más, que otro país, por ejemplo, pueda comercializar con las colonias que dominaba España en América. Repito, evitar, correcto, ¿qué cosa? Que otro país pueda comercializar ¿con quién? Con las colonias de España en América. De esta manera se inicia el llamado monopolio comercial a través de un sistema llamado el proteccionismo. Quiero que lo apuntes, proteccionismo. ¿En qué consiste el llamado proteccionismo? Para todos ustedes, proteccionismo, sistema económico y político basado en el cierre de mercados. Repito, basado en el cierre de mercados, basado en el cierre de mercados a los comerciantes extranjeros, o cierre también de puertos a los comerciantes extranjeros. En pocas palabras, profe, si España está cerrando sus puertos para no permitir, correcto, a comerciantes extranjeros, entonces usted me está tratando de decir que se están estableciendo puertos exclusivos, ¿sí? Por ejemplo, España tenía como puerto exclusivo a Sevilla. En México, el puerto de Veracruz. Y en el Perú, ¿no? Que era parte del Tahuantinsuyo, el puerto del Callao. Justamente las instituciones o institución encargada de la organización comercial monopólica dirigida desde España era la Casa de Contratación de Sevilla, que era la institución que controlaba el tráfico comercial de España con América. Y yo te dije, todo comerciante, ¿cuánto de impuesto pagaba? Chicos, muchachos, ¿cuánto de impuesto pagaba? A ver, ¿quién se acuerda, por favor? A ver. Ya, a ver, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Buena, buena, correcto, el 20%, ¿no? Pagabas el 20 por el llamado 20%. Bien, muy bien, Fierita. Eso es lo que se termina, pues, pagando. Finalmente, el Tribunal del Consulado. Si bien es cierto, desde España se controlaba el comercio, las colonias también tenían una institución que se encargaba de controlar el comercio. ¿Y a eso cómo se le llama, profesor? Tribunal del Consulado. En el Perú había un Tribunal del Consulado, ya que la casa de contratación se trabajaba desde España, el Tribunal del Consulado lo hacía desde América, desde la colonia. ¿Qué hacía el Tribunal del Consulado? Controlaba el tráfico comercial al interior del virreinato. También aplicaba impuestos, ¿correcto? Para regular el comercio internamente. Por ejemplo, para cobrar impuestos y llevárselos al rey. Ah, ya, profe. O sea, a ver, vamos a hacer una diferencia, profe. Ya sabemos que los españoles vivieron de dos cosas. Primero, de la explotación de metales preciosos y también del monopolio comercial. Pero para poder regular ambos casos, habían dos instituciones. Una en España, que era la Casa de Contratación de Sevilla, y una en el Perú, que es el Tribunal del Consulado. Bien, correcto. Por ejemplo, si había problemas entre comerciantes, ¿de eso quién se encargaba? El Tribunal del Consulado. No, señor, disculpe, ese señor está vendiendo a menos precio y me está quitando mis clientes. Ya, ¿quién se encarga de eso en el Perú? No vas a decirme, pues, que es la Casa de Contratación de Sevilla. Nadie va a venir desde España. ¿Quién se encarga? El Tribunal del Consulado. Bien, ahora, ¿cuáles eran las actividades económicas más importantes? La number one, la minería. Fue la más importante y destacan dos centros mineros. Acuérdate la primera, Potosí, no te olvides
que era una mina de plata en el Alto Perú, que actualmente es Bolivia, y finalmente Huancavelica, la famosa tierra del mercurio, de donde extraían mercurio. El comercio es la segunda actividad. Se basó en el mercantilismo y el monopolio comercial, vía marítima y vía terrestre. Hay un sistema a nivel marítimo llamado el sistema de flotas y galeones que busca evitar el robo de piratas y corsarios, asegurando pues en sí el comercio. Muchos, te dije claramente hace rato inclusive, que los españoles eran muchas veces víctimas ¿de quién? Víctimas pues de piratas y corsarios, de choros de esa época. Para evitar que esos choros, correcto, puedan pues en sí desarrollar, repito una vez más, asaltos, robos, los comerciantes, para no ser víctimas de esos asaltos, ¿qué es lo que terminaban haciendo? Nos van a contar en la historia, pues que esos comerciantes, correcto, y espero que no te olvides, estos llamados comerciantes terminan, pues, pagando a un ejército, correcto, un impuesto a la corona, en todo caso a la colonia, disculpa, para que los proteja. Y entonces el virrey nombraba un pequeño ejército para que los acompañe en esa travesía, en ese viaje, no sé, llámese pues a Panamá o inclusive al mismo España, para no ser víctimas pues en sí de un ataque de parte de piratas y corsarios. Ah, profe, a eso se le llama el sistema de flotas. Claro, hijo, protección militar, ¿no? Había un impuesto que se les va a pagar. Muy bien. Otra actividad era la actividad agropecuaria, porque bien, si bien es cierto, dominan tierras, tampoco no es que lo van a dejar en sí así libre, no, también lo van a trabajar. Agropecuaria, haciendas y estancias, trabajan ahí los yanaconas, que eran pues en la sierra, los indígenas. Y en la costa, los esclavos, que eran los llamados negros, ¿correcto? ¿Por qué motivo? Te cuento un secreto. Los españoles no querían explotar a los, bueno, totalmente no a los indígenas. Trajeron esclavos para hacerlos trabajar en la tierra. Algunos en sus haciendas, lógicamente, pero lamentablemente el negro venía pues de una zona cálida y lamentablemente pues el pobre negro no podía pues en sí resistir a ese clima y moría. Entonces el español decía, ¿dónde está mi inversión? Por eso, para que la inversión no sea en vano, ¿qué terminaba siendo pues en sí el español? Bueno, dijo ya el indígena que está en la sierra, pues, y el llamado negro en la costa. Así los negros pues en realidad vivían en la costa. Por ejemplo, hay muchas comunidades de negros, ¿no? Acá en el Perú, por ejemplo, en Ica, en Chincha, dicen, vamos para Chincha, familia Advíncula, ¿no? La familia Advíncula de Farfán, de todos los negritos, la sombrita Ramos, por ejemplo, en la selección peruana, son pues de origen chinchano, y es que resulta que muchos de esos indígenas fueron llevados a trabajar en los campos de cultivo de la vid. ¿Qué es la vid, profe? Vino. En la zona de Ica, los mejores vinos y piscos lo producimos acá en el Perú y no en Chile, hijo. Ahí está la razón. Ahora, quería comentarte algo que me había olvidado hablar de en sí, en la parte racial. Habían 3 tipos de negros, ¿correcto? En la época del virreinato. Apunta, por favor. El llamado negro ladino. ¿Quién es el negro ladino? Apunta. El negro que habla el español. Repito, negro ladino. Negro que habla el español. Repito, negro ladino. Negro que habla el español. Ah, profe. Ese pata, pues en sí, habla en sí nuestro idioma, sí puede comunicarse, pero así como hay uno que sí habla nuestro idioma, hay otro que no habla. ¿Y quién es ese? Apunta ahí, el negro de Bozal. Negro de Bozal. ¿Quién es el negro de Bozal? Ese llamado negro que no conoce el idioma. Repito una vez más, negro que no conoce el idioma, o sea, no habla el español. Y finalmente, el llamado negro cimarrón. ¿Quién es el negro cimarrón? Ah, es el negro que es de color marrón. No, no es el negro de color marrón, es el negro prófugo, el negro que se ha escapado de su amo. Y este pata vivía pues en realidad en los palenques, que eran pequeños grupos, correcto, o comunidad de negros prófugos. Muy bien, los que lograban escaparse terminaban agrupándose. Muy bien, hijo. Y finalmente los obrajes, ¿no? Otra de las actividades eran los obrajes, que eran pues los centros de producción textil, pero solamente para la demanda interna.
¿Correcto? Listo. Ahí está, por ejemplo, una imagen del Cerro Potosí, que en Bolivia, ¿no? Actualmente en la mina de Potosí, mira, como quien dice, a los pies de este cerro se establecieron pues en sí comunidades donde los españoles vivieron y llevaban a los indígenas para poder pues en sí, ¿qué cosa? Para poder pues explotarlos, ¿no? Esclavos trabajando. Bueno, te voy a decir algo. Si bien es cierto, el negro era el esclavo, dentro de los negros había un grupo, a ver, vamos a decir así, ¿ah? Un sexo que no se sentía tan esclavo. Y te puedo contar quién era ese sexo. Era nada menos y nada más que la mujer. Aunque ustedes no lo crean, la mujer negra no era tan esclava. Si bien es cierto, como esclava la podías utilizar como un medio de reproducción, peor que un perro de raza que tú lo cruzas y cruzas para que dé más hijos, a la esclava negra la podías en sí utilizar para eso. Pero también a veces las esclavas negras tenían la posibilidad, pues en sí, de ser, ¿cómo lo llaman? Una especie de nodrizas. ¿Y cómo es eso de nodrizas, profe? Y es que resulta que ellas podían tener la capacidad de amamantar, ¿no? A los hijos de algunos españoles que no pueden, pues en sí, ¿qué cosa? No tienen leche, ¿no? La clásica de las mujeres, de algunas que tienen su bebé, dicen, no me sale leche, ya, ahí está, toma, porque en esa época no había fórmula. Listo, la negrita le tenía que dar. Ese es en el caso de algunas negras decentes, pero había negras, pues en realidad, que se dedicaban al antiguo oficio, ¿no? Del mundo, la prostitución, para ser exacto. Por ese motivo, en ellas no había, pues, como quien dice, su forma de vestir y todo lo demás, no era, pues, en realidad algo que, wow, sorprendiera, pues, al hombre de esa época. Muy bien. Y ahí están los obrajes, los indígenas, mira acá un español dirigiendo a los indígenas, trabajando pues en realidad en la textilería. Ese es en el aspecto económico. Ahora, ¿también se paga impuestos? Sí, se paga impuestos, ¿correcto? Vamos a ver qué impuestos se pagaba, ¿correcto? Por ejemplo, uno de los impuestos conocidos era la alcabala. La alcabala es un impuesto por la compra y venta al interior del virreinato. Por ejemplo, lo que nosotros llamamos IGB, en esa época se llamaba alcabala. Muy bien, no te olvides. Ahora, profe, si yo traigo productos de afuera, hoy en día, por ejemplo, yo pago un impuesto de aduanas, me llaman. Claro, eso lo llaman impuesto de aduanas, pero en esa época el impuesto de aduanas se llamaba almojarifazo. Que era el almojarifazgo, el impuesto aduanero de importación y exportación. Así como tú traes, cuando llevas también tienes que pagar este impuesto llamado el almojarifazgo, que han sido preguntas de examen de admisión. Entonces, profe, yo para no olvidarme voy a apuntar. Alcabala es el impuesto a la compra y venta, correcto, dentro del interior del virreinato. El almojarifazgo es el impuesto de importación y exportación, o sea, son los impuestos de ¿qué? De importación y exportación. El tributo indígena solo lo pagan los indígenas y eso se basa en la mita, ¿correcto? El diezmo se le paga a la iglesia, es el 10% de la producción agrícola para que tú le des a la iglesia. Y el quinto real, este es un impuesto que se le paga pues en sí, ¿a quién? A la corona. Y esto es sobre los metales. Tú, por ejemplo, hijo, a ver, tú, por ejemplo, descubrías una mina ya. Al descubrir una mina, tú te quedabas con el en sí, con el, vamos a decir así, ¿eh? Con la quinta parte del total. A ver, si del 100% tú tienes la quinta parte, perdón, tú te quedas con el 80%, entonces la quinta parte es el 20%, ¿cierto? A ver, un quinto del 100%, sácale, ¿cuánto es? A ver, 100 entre 5, ¿cuánto es? ¿No es 20? Ya, ese 20% de esos metales se lo terminas pagando a quién? Al rey. Eso era pues el llamado quinto real. Pago sobre los metales a favor de la corona. El 20 llamado por el 20 por 20%. De esta manera hemos conocido pues en sí la llamada organización, pero no te olvides, organización pues en sí económica, social y política del virreinato. Bien, señores, ya casi para finalizar con este tema, el virreinato nos ha dejado aportes culturales que hoy en día nosotros observamos y vemos, por ejemplo, la educación. La educación que hoy en día tenemos es un rezago, ¿no? Una herencia del llamado, ¿qué? Del llamado virreinato. La educación colonial era elitista porque solamente se le brindaba a personas importantes, ¿correcto? Era esencialmente religiosa porque era dirigida por la iglesia, ¿correcto?
principalmente las órdenes religiosas, llámese agustinos, franciscanos, jesuitas, dominicos, mercedarios. Por eso las escuelas de los llamados, ¿qué? De las religiones, correcto, que llegaron al Perú, fueron los que organizaron la educación. A memorista, uy, ay, ay, pues esos patas eran los que, dueños de la famosa frase, por la sangre entra la letra. Estos te obligaban a memorizar tal y como estaba, pues, escrito ese libro y tú lo tenías que responder igual. Por eso que ahí no se analizaba, tú simplemente repetías todo como si fueses un pequeño robot, un USB que ha grabado, pues, toda la información. Así era. Era escolástica porque tenía influencia de la Edad Media, severa disciplina, acuérdate, ahí está la imagen, ¿no? El profesor con su palito, ¿no? Al niño que no entiende, un palazo en la mano le caía. Así era, hijo. Los niveles no estaban claramente definidos, eso sí es verdad. Correcto, por ejemplo, la educación formal era impartida por los colegios en sí que coses, los colegios menores. La educación no formal al interior solo y únicamente de las familias. Por ejemplo, no formal significa la que no es en sí que reconocida. Por ejemplo, la educación que papá le ofrece al hijo. Me dejó entender la que te dan en la parroquia, solamente es catequesis, pero no te dan un título o un papel que diga así, acredite que tú sabes leer y escribir, sumar y restar. Me dejo entender, los gremios también hay. Estuvo orientada básicamente a las mujeres y al aprendizaje de las virtudes de María. Ahí, por ejemplo, ¿no? Se les enseñaba a las mujeres a ser buenas madres, a cocinar, a trabajar y lógico, ¿no? A atender al marido. Esa era la intención, hijo. Pero ahora quiero contarte algo. Eso era la educación no formal, pero la formal, correcto, vamos a verla pues en las escuelas menores y también en la educación superior. ¿Y por qué decía que no estaba definida? Porque, por ejemplo, en la educación superior encontramos dos sistemas. Los colegios mayores, que eran los colegios para los hijos de los nobles, como el Colegio San Pedro y el Colegio San Pablo, muy bien, pero también destacan las universidades, muy bien, donde destaca la Real Pontificia y Universidad de Lima, que hoy será llamada pues Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que es tu sueño. Pero es la única, no. También está la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Ayacucho, la San Antonio de Abad, por ejemplo, en donde, en Cusco, correcto, San Agustín en Arequipa, y ahí están pues estas universidades importantes, correcto, San Marcos, la decana de América, la primera universidad de América. Luego recién en México se fundó la UNAM, ¿no? La Universidad Nacional Autónoma de México. Otra cosa nos dejaron los españoles y el arte. El arte expresado en tres, correcto, en tres, en la arquitectura, que son construcciones. Mira tú las calles de Cajamarca, por ejemplo, cerca a la plaza, ahí está un claro y marcado estilo virreinal con los famosos balcones, muy bien. La pintura, vamos a ver las escuelas, correcto, y las esculturas. Primero, hay que recordar que el arte colonial está influenciado por la Iglesia Católica. La mayoría de expresiones artísticas lo vamos a ver en la Iglesia, solo en la Iglesia. Y está orientado ¿a qué? Al adoctrinamiento de la población. Por ejemplo, esta figura de la Sagrada Familia. ¿Quién? A ver, ahí está, no te olvides, ¿ah? La Virgen María, José y su hijo, supuestamente, ¿no? ¿Qué representaría eso? La Sagrada Familia, pero versión peruana, ¿no? Según la escuela cusqueña. Es una pintura, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han visitado la iglesia de San Francisco en Lima, donde están las famosas catacumbas. Hay una pintura ahí, una pintura que es la Última Cena versión andina. Está loco, profe, ¿por qué la Última Cena versión andina? Porque en vez de carne, correcto, de cordero, ahí está el cuy. Imagínate, ¿acaso Jesús, pues allá en Jerusalén, conoció el cuy? No, pues, pero esa es la versión peruana para que los indígenas entendieran. Ah, profe, más o menos acá voy comprendiendo algo. La intención principal, el objetivo principal era adoctrinar, sí, efectivamente, adoctrinar, crear un sistema, un pensamiento dentro de estas poblaciones, ¿correcto? Para así poder dominarlos fácilmente. A ver, rápido. La arquitectura, destacan en la construcción de campanarios. Por ese motivo, tu iglesia tiene un campanario de donde tú justamente recibes un sonido que simboliza el inicio de una fiesta, una reunión, por ejemplo, la muerte de alguien, ¿no? Hay distintos sonidos, cúpulas. Las iglesias siempre tienen una cúpula en forma pues de media naranja, ¿no? Otros están así como medio naranja, pero terminan en punta, tipo cono. Y portadas de los templos, ¿no? Que tienen un estilo normalmente llamado el barroco, ¿no? Y el churriguiresco.
conventos, iglesias, casonas y balcones, que son características inclusive no solamente del estilo barroco, sino también del neoclásico. Entre los siglos XVII y el XVIII, claro está, que fue lo más importante, el estilo barroco. En la pintura, normalmente los temas que más toca la pintura no son la vida cotidiana, en realidad son temas religiosos. Por eso vamos a ver que todas las pinturas se relacionaban principalmente con ¿qué? Con el aspecto de la Biblia. Repito una vez más, ¿con qué? Con el aspecto de la Biblia. Ahí destaca la escuela cusqueña con Diego Quispetito de los siglos XVII y XVIII. También está la escuela limeña y la escuela quiteña. Claro, está fuera del Perú. Muy bien, 3 escuelas entonces de pintura. Ahora, profe, estas escuelas de pintura lógicamente hacían pinturas en favor de la iglesia, es porque la iglesia te enseñaba arte y los mejores, los mejorcitos, los artistas en sí más destacados terminaban haciendo pinturas en favor de la iglesia. Si hablamos de escultura, se realizó principalmente el tallado en madera. Ahí están los retablos, ¿no? Allá en Cajamarca probablemente hay, pero en Cusco, en Ayacucho abundan los retablos. Las sillerías, cuando tú has ido en sí a la iglesia, te has dado cuenta que la silla que tiene pues el llamado padre de la iglesia, allá en Cajamarca, en la catedral, acuérdate pues que tiene un tallado especial, ¿no? Unos adornitos ahí que lo han hecho pues un artista, un artesano. Ya ahí están las sillerías, los corales, los púlpitos, lugares de sagrados, ¿no? Las cajonerías, los cajones donde guardan pues, no sé, a ver, ejemplo, ¿no? Tipo bóvedas, donde guardan pues sus pertenencias, los sacerdotes, curas y párrocos, y las imágenes religiosas, ¿no? Que también, por ejemplo, antiguamente se hacían imágenes, por ejemplo, ¿en dónde? Talladas de madera, ¿no? A un Cristo crucificado tallado de madera, etcétera. Muy bien. Ahora, finalmente, hoy en día los españoles nos han dejado, pues en realidad, ¿qué cosa? Nos han dejado, ¿cómo te puedo explicar? A ver, un gran rezago de lo que es en sí la llamada religión. Su religión, querido y estimado alumno, termina siendo, pues en realidad, muy influyente en nosotros, tanto así que nos hemos olvidado de la Pachamama, de Quilla, del Inti, y hoy, ¿no? En nuestros pueblos, allá no sé si allá en Cusco, en Cajamarca, por ejemplo, ustedes adoran pues en sí a un santo, porque acá en Lima y en muchas provincias se adoran a muchos santos, en honor a ellos se hacen fiestas patronales y entonces ahí viene el punto, ¿no? Y es que resulta que nos hemos olvidado de qué, de la religión pasada y quedó claro que los españoles nos implantaron su llamada religión. De esta manera, quiero comentarte pues en realidad que se desarrolla pues en sí la Iglesia Católica Virreinal. Los religiosos pertenecieron, a ver, primero hay que recordar que la religión en el Perú fue introducida con la llegada de los españoles. Primero, acuérdate con quién, con Francisco Pizarro, quien llegó con el cura Valverde. Pero tú sabías que el cura Valverde pertenecía a una orden religiosa llamada los dominicos. Los dominicos fueron los primeros españoles en llegar a nuestro territorio. Ellos, correcto, tenían un uniforme blanco y negro, o negro con blanco, negro su túnica y en el pecho blanco. Correcto, ellos llegaron para evangelizar, cristianizar y catequizar a los indígenas. Muy bien, ahí está, como te dije, justo te mencionaba. Destacaron los dominicos, la primera orden en llegar al Perú con Francisco Pizarro. Luego llegaron los franciscanos, no sé si ustedes se acuerdan de ellos. Los franciscanos son aquellos hombres que utilizan una especie de capucha marrón, una túnica marrón, totalmente marrón, y tienen pues en su cintura una soga blanca. Ya, esos son los franciscanos. Ellos destacaron no solamente por establecerse en Lima, sino en la selva del Perú. Ellos estuvieron pues evangelizando la selva central, lo que hoy en día es, por ejemplo, ¿qué parte de la selva? No, de hecho, no es la selva que tú conoces cerca de Cajamarca, sino la selva, por ejemplo, de la Merced, ¿no? La Merced es a tipo Pichanaki, ¿no? Cerca a Junín. Los agustinos, ¿quiénes eran? A ver, los dominicos eran los seguidores de Santo Domingo de Guzmán. Los franciscanos de San Francisco de Asís. Los agustinos eran seguidores de San Agustín. Uno de sus monjes, Diego de Ortiz, convirtió a Tito Cusi Yupanqui, ¿te acuerdas de los incas de Vilcabamba? Justamente, pues en sí, en católico. Los agustinos, correcto, también fueron muy conocidos. Su sede principal estaba en Lima. También destacan los mercedarios, los seguidores de la Virgen de la Virgen de la Merced. Finalmente, los jesuitas. Ellos fueron los últimos en llegar, correcto, pero así como también
también llegaron tarde, también fueron los primeros en irse. ¿Y por qué motivo, profe, se fueron primeros? ¿Por qué motivo? Porque ellos tuvieron primero muchas riquezas, ¿correcto? Y negocios, donde su educación en realidad, ¿correcto? No era una educación netamente religiosa, era una educación intelectual. Por ejemplo, ellos llevaron educación y ayuda a la zona de Maynas y también Iquitos, en la selva que tú conoces probablemente, pero por traer nuevas ideas fueron expulsados en el siglo XVIII por mandato del rey Carlos III, tras las llamadas reformas borbónicas. De esta manera, los jesuitas dejaron un gran vacío en la educación peruana, y sabías que por ese motivo se formaron nuevas escuelas, una de ellas el Real Convictorio de San Carlos, ¿no? Ya que los jesuitas dejaron un vacío tremendo como educación, crearon una nueva escuela, y ahí está el Real Convictorio de San Carlos. Ahí están las llamadas órdenes religiosas. El clero en el Perú se dividió en dos: clero secular y clero regular. Secular son aquellos que no viven en la iglesia, el regular los que viven en la iglesia. Esa es la gran diferencia. Algo más, hay que acordarnos que en el Perú la iglesia fue organizada por, no te olvides, por un personaje muy importante, por el señor Santo Toribio de Mogrovejo. Acuérdate, o Toribio de Mogrovejo. Apunta ahí, apunta, por favor. Organizador de la Iglesia Católica en el Perú, Toribio de Mogrovejo. Repito una vez más, Toribio de Mogrovejo. Él es el organizador de la Iglesia Católica en el Perú. Queridos amigos, estimados alumnos, ese es en realidad Toribio de Mogrovejo. Quiero comentarte también a todos ustedes, quiero comentarles que el amigo llamado pues Toribio de Mogrovejo, correcto, terminó nombrando pues en sí al primer arzobispo del Perú. ¿Y quién fue el primer arzobispo del Perú? Jerónimo de Loaiza. En honor a él inclusive hay un instituto llamado el Instituto Arzobispo Loaiza. Él es el llamado pues en sí primer arzobispo. Como santo, él también canonizó pues a Toribio de Mogrovejo, Santo Toribio de Mogrovejo. También tenemos como santo al primer santo mulato, ¿no? El santo negro, bueno, en realidad era negrito. ¿De quién hablamos? San Martín de Porres. La primera santa mujer de América y las Indias, dicen, ¿no? ¿Quién, muchachos? Y las Filipinas, inclusive. ¿De quién hablamos? Santa Rosa de Lima. Quiero contarte que estos santos fueron canonizados y reconocidos como tal, ¿correcto? Por la Santa Sede allá en Roma, Italia. Finalmente, quiero contarte que acá en el Perú, el virrey Toledo introdujo el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, que es una institución religiosa encargada de velar por la pureza de la fe católica. ¿Qué significa eso de encargada de velar por la pureza de la fe católica? Es la institución encargada, pues en sí, ¿de qué, muchachos? De simplemente castigar a aquellos malos elementos de la llamada iglesia, inclusive también de hombres comunes que no aceptan la religión católica, que quizás son paganos, que quizás son brujos, herejes. A todos ellos los torturaban y si era necesario los mataban. Por eso te digo que su objetivo era velar por la pureza de la fe católica. En el Perú se empezó a utilizar esta institución dirigida pues por los dominicos y personal civil. Hoy está a la espalda del Congreso de la República, recién desde el año 1570. Como dice ahí en el texto, su finalidad fue defender la pureza de la religión católica, pero no persiguió a los indígenas. Lógico, ¿no? Si va a perseguir a alguien, es aquel que sabe de la palabra de Dios, y esos eran los españoles. Bien, señores, rapidísimo. De esta manera, esperando que la clase de hoy haya sido de su agrado, vamos a marcar las claves y está recontra fácil, rapidísimo. Primera pregunta para todos. A ver, vamos a ver rapidísimo. Te doy un par de minutos en esas dos preguntas. Ay. Muy bien, mi grupo, listo, vamos a terminar esto rapidísimo. 1. Personaje encargado de hacer cumplir el testamento de Diego de Almagro. ¿Cómo olvidarnos, pues, en realidad de quién?
¿Cómo olvidarnos de ese personaje que simplemente dijo, vamos, compadre, tú eres su hijo, el llamado, no te olvides, Almagro, el mozo, acuérdate de su hijo a quien lo traje, él lo trajo desde allá, desde Panamá. Oh, profe, ¿quién es ese hombre, profesor? Ah, Pedro Alvarado. Él fue el hombre que trajo, pues en sí, a Almagro el mozo para poder que justamente gobernar pues en sí el Perú, ¿no? Porque habían expulsado a los almagristas. Juan de la Rada fue el cabecilla almagrista que dirigió el asesinato de Francisco Pizarro en Lima. Dice la historia, pues no hay una anécdota, ¿no? Que cuando Pizarro fue asesinado, esta bestia, pues no sabía ni escribir, ya con eso te dije todo. ¿Y cómo firmó la capitulación de Toledo? Este pata habrá hecho cualquier estupidez en ese documento, ¿ah? Quería escribir, pues dice, ¿no? ¿Quién había sido su asesino? Y mira lo que hizo, dibujó una especie de cruz y una bolita, ¿no? Y una especie de espada. Y con eso intentó decir quién era su asesino, ¿no? Al final sí lo habían visto, quién había asesinado, pero Pizarro pues no sabía en realidad quién había, no sabía escribir. Mira, date cuenta hasta dónde hemos llegado, quién todavía nos ha invadido, o sea, que da vergüenza en sí. La 3 dice, magistrado de la audiencia de Valladolid, enviado para solucionar los problemas originados por la Primera Guerra Civil. Ah, ya, acuérdate a Cristóbal Vaca de Castro. Pedro de la Gasca va a venir, pero para solucionar la rebelión de los encomenderos. Y a la vez también, pues en sí, no te olvides la llamada rebelión de quién, muchachos. No sé si ustedes se acuerdan de los almagristas, ¿no? 4. Tribunal de Justicia en lo civil y penal, cuya función era asesorar al virrey. Te dije que era la única institución que podía reemplazar al virrey acá en América. ¿Quién era? En el Perú, por ejemplo, ¿no? La Real Audiencia. El virrey era el presidente, pero no tenía ni voz ni voto. La 5, institución colonial organizada por el virrey Francisco de Toledo. Uy, ahí está, la Real Hacienda, Casa de la Moneda, Tribunal del Consulado, repartimiento mercantil, cabildo y ayuntamiento. Pero lo que él va a organizar, correcto, principalmente es la explotación indígena, para que estos no estén ocupados y no se rebelen, pues dice, ¿no? El repartimiento mercantil. Esa es la D. 6. Organismo que se encargaba de los asuntos económicos del virreinato. Repito, organismo que se encargaba de los asuntos económicos del virreinato. Ah, ya, por ejemplo, de los problemas entre comerciantes, ¿te acuerdas? No, él vende menos, no, yo vendo a él me robó, señor. Ya, los asuntos comerciales desde España eran organizados por la Casa de Contratación de Sevilla. Pero la institución que se encargaba de organizar a los comerciantes acá en América se le conoce con el nombre de ¿qué? Ajá, muy bien. Tribunal del Consulado. Inclusive era la institución que se encargaba de establecer impuestos para el cobro dentro del virreinato, porque habían impuestos que lo creaba la Casa de Contratación, inclusive el Consejo de Indias. Muy bien. 7. Ocupaba el cargo de superintendente de la Real Hacienda, pero está recontra fácil. La máxima autoridad, ¿quién era? Ah, ¿quién? El único, el máximo capo, el llamado virrey. Juez de primera instancia en la intendencia, el único, el papi tumiki tu rey, el virrey. Se podría decir que eres el juez de máxima instancia, el poderoso, porque era el presidente de la Real Audiencia. ¿Correcto? Listo. La 9 y la 10, qué bonitas preguntas. Preguntas de tipo examen de admisión. Vamos a ver si puedes responder esas preguntas. Son preguntas de la Universidad de San Marcos, ¿ah? Y estas están más fáciles, pues en realidad que creo que la UNEC todavía, pues mira, están un poquito más difícil que esa pregunta. Ya con eso te dije todo. Oye, Chochera, ¿verdad? Te invito, ¿ah? Están todos invitados al solucionario de Historia del Perú, correcto, de la Universidad Nacional de Cajamarca. Acuérdate, yo voy a resolver todas las preguntas que se puedan del curso de Historia del Perú. Ya saben, son 3 horas de clase. Nos estamos viendo, pues, en sí, en una de estas clases. Así que ya saben, nos estamos viendo. Gracias, Diógenes, por confiar en mi trabajo. 9. Vamos, los participantes iniciales del proceso de invasión al Tahuantinsuyo recibieron como beneficio por parte de los gobernadores las encomiendas. A través de la encomienda, el conquistador español fue beneficiado por la corona ¿con qué? Primero, mano de obra indígena y segundo, tierras. Busquemos la clave que tenga, mano de obra indígena y tierras.
La A, el control de mano de obra esclava de indígenas y negros. Negros no. Otorgamiento de un grupo de indios en calidad de tributarios. Claro, porque acuérdate que por la encomienda que tú tienes, ¿cuál es? A ti te han encomendado bautizar y catequizar al indígena. A cambio, vas a recibir, ¿qué? ¿Te acuerdas o no? Vas a recibir, pues, en sí, un tributo de parte de los indígenas. Derecho a realizar repartos mercantiles en las reducciones, no. La merced real tampoco, no. La única, besito, ahí está. Listo, ya hemos marcado con la número 9. La 10, ¿qué nos dice? Entre los diversos objetivos trazados por la administración virreinal de Francisco de Toledo, se buscó organizar a la población indígena, estableciendo para ello el sistema de reducciones. Acuérdate, pequeños grupos de indígenas. ¿Cuál era el objetivo de todos ellos? Pero es recontra fácil. Tenerlos a la mano para la explotación, pues en realidad en las llamadas minas. Para que no, como quien dice, si los tengo en mancha, uno de ellos siempre se me va a escapar. Así que ahora los tengo controlados. ¿Cuál sería entonces la clave? Explotar sistemáticamente su mano de obra, otorgarles mayor, nada, que beneficios no tienen. Eliminar la explotación tampoco. Mantener la estructura sociopolítica indígena puede ser. Afirmar que afirmar el cristianismo alejando al pueblo de sus huacas. No. ¿Cuál de las dos sería? La única, recuerda que el objetivo principal siempre de Francisco de Toledo era la explotación. Ahí, señores, encontramos pues en sí la clave. Vamos con dos preguntas adicionales, correcto. La número 11 dice, durante el periodo colonial peruano, se establecieron una diversidad de tributos que tenían como principal beneficiario a la corona española. Uno de estos tributos fue la alcabala, el cual era pagado por ¿quién? Eso no lo mencionamos, te dicto. La alcabala, acuérdate, la alcabala era un impuesto hacia qué, muchachos. A ver, todos, ¿qué creen que era? Sí, rapidísimo. A ver, quiero verlos a todos ustedes, rapidísimo, les doy un minuto. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? Porque quizás lo han escuchado. Ajá, correcto, muchachos. Ajá, muy bien, ahí está, correcto. Algunos me van a mencionar pues en sí que era un impuesto correcto, muy relacionado con el llamado comercio, correcto. Ya, muy bien. Entonces, rapidísimo, ¿qué eran? Eran los impuestos relacionados con las transacciones comerciales. Muy bien, era una especie de ¿qué te había dicho? Eso está, a ver. Acá estaba por acá, impuesto, ahí está. Era el famoso IGB, transacciones comerciales. 12. En el sistema virreinal existía una organización jerárquica en el ámbito político. La población indígena, principalmente organizada en las reducciones, se encontraba sometida a una autoridad no indígena, un funcionario que recaudaba el tributo para ellos pagado. O sea, su tributo era su trabajo en mano de obra, que los organizaba para derivarlos, ahí está lo que te dije, a las minas, haciendas, obrajes, que eran trabajos textiles, y otros centros productivos como parte de la mita. Además, los obligaba a adquirir productos por lo general poco útiles. El funcionario colonial, con presencia hasta poco más de mediados del siglo XVIII, en mención, ¿quién era? Era el hombre más odiado, te dije, que organizaba la mita, el corregidor. Acuérdate que los corregimientos fueron eliminados tras la llamada rebelión de Túpac Amaru. De esta manera, alumnos, quiero contarles que es momento de despedirme. No me quiero ir, no me quiero ir. Bueno, tengo que irme, hijo. Nos estamos viendo la próxima semana. Gracias a todos por su atención. Gracias, Diógenes, una vez más. Siempre agradecido por la oportunidad que me brindas de llegar a estos muchachos de Cajamarca. Nos vemos la próxima semana con una nueva clase y un nuevo tema. Fuerte abrazo a todos ustedes. Harta buena vibra, muchachos. Cuídense. Chao.